La psicología del burócrata. Instituto Freud. Las personas son internamente conflictivas solo cuando son autónomas, solo, en otras palabras, cuando deciden por sí mismos cómo actuar y qué pensar. Estar internamente en conflicto es tener dos protocolos de toma de decisiones incompatibles. Y si uno no tiene tales protocolos, en otras palabras, si uno no decide por sí mismo qué pensar o hacer, entonces uno no puede tener dos protocolos incompatibles y, por lo tanto, no puede estar internamente en conflicto. Un burócrata es alguien que ha entregado todas sus responsabilidades de toma de decisiones a la burocracia que lo emplea. Mientras que el protocolo de toma de decisiones de una determinada persona sea capaz de estar en conflicto con la burocracia que lo acoge, esa persona no es un burócrata. Y mientras la condición se obtenga, puede ser internamente conflictivo, ya que, bajo esa circunstancia, tiene, o al menos puede tener, dos protocolos de toma de decisiones, uno que corresponde a la burocracia en cuestión y uno que es el suyo. Solo cuando estos dos protocolos se fusionan y, por tanto, solo cuando se absorbe su propio protocolo de decisión y, por lo tanto, se elimina a favor, el protocolo de decisión de la institución, se convierte en burócrata la persona en cuestión. Uno es completamente un burócrata o completamente no un burócrata. Si alguien es solo la mitad de un burócrata, entonces puede hasta cierto punto tomar decisiones por sí mismo y por lo tanto no es un burócrata en absoluto. Lo que puede suceder es que una persona puede ser débil y, sin cruzar la línea, por así decirlo, que separa a los no burócratas de los burócratas, puede en contextos como un burócrata y puede, en virtud de ser obviamente débil, ser tolerado por los burócratas. Pero incluso este arreglo es inestable y funcionará solo si el no burócrata en cuestión es un bache en un tronco. Dado que los burócratas no están internamente en conflicto, no son neuróticos ni psicodinámicos. Pueden ser, y de hecho categóricamente están, quebrados, y las interrupciones dentro de ellas pueden estar ubicadas a lo largo de las fallas psíquicas que, en una persona psicodinámica, serían los puntos de encuentro de dos fuerzas emocionales opuestas. En alguien que es psicodinámico, estas líneas de falla corresponden a tensiones mente internas, pero en el burócrata, corresponden a verdaderos cismas, a rentas o grietas. En una persona psicodinámica, estas líneas de fallas son lugares donde hay demasiada actividad psíquica, donde hay una pluralidad de fuerzas psíquicas mutuamente opuestas, y debido a que estas líneas de fallas siguen siendo puntos calientes psíquicos en la persona psicodinámica, porque las comunicaciones intrapsíquicas, por así decirlo, pasan a través de ellos y a lo largo de ellos, su existencia no es una amenaza existencial a la integración de la psique en pregunta. Pero en el burócrata, estas líneas de fallas son de hecho cismas, son grietas como brechas o cañones, que están en ningún grado pobladas por las fuerzas psíquicas, y su existencia por lo tanto, plantea una amenaza existencial a la psique en cuestión. Y cuando un burócrata es consciente de estas líneas de fallas dentro de su propia psique, él responde, no con resistencia psicológica, sino con temor abyecta. Los burócratas no tienen reacciones de resistencia. Las resistencias son sobre el conflicto interno. Una parte de la mente de la persona acepta lo que se le está hablando de sí mismo, pero otra parte opuesta se niega a aceptarla. Los burócratas no están internamente en conflicto y por lo tanto no tienen reacciones de resistencia. Un burócrata silbará y verá como una víbora herida cuando una luz de punto brilla en las grietas de su psique, pero este silbido y la ebullición no se trata de la resistencia, se trata de puro, no conflictivo, el odio absoluto de la persona que está brillando esa luz. La arquitectura psicológica del burócrata no es idéntica a la de una persona psicodinámica y no se comprende fácilmente en términos de
La arquitectura del burócrata debe entenderse en términos de la del psicópata. El psicópata, como el burócrata, es incapaz de un conflicto interno, ya que los conflictos internos son mediados por la conciencia, y el psicópata no tiene conciencia. La diferencia entre el burócrata y el psicópata es que debido a que el burócrata fue una vez una persona, porque él era una persona antes de que su propia decisión el protocolo fue sustituido por el de la institución correspondiente, su arquitectura psicológica, aunque no psicodinámico y, por tanto, efectivamente muerto, tiene una similitud formal con la de la persona psicodinámica. La psique del burócrata es el esqueleto de una psique psicodinámica una vez existente pero ahora muerta y desaparecida. Por el contrario, la psique del psicópata ni siquiera tiene una similitud esquelética o formal con la de una persona normal. No hay una manera de que los burócratas parezcan o suenen. Pero tienen a menudo un sonido característico nasal, un sonido nasal claramente monotónico. Suena como esto: www.podomatic.com Weblink. www.youtube.com Weblink. Este sonido se imita fácilmente y a menudo se imita, generalmente en contextos cómicos. En cualquier caso, este sonido, con su distintiva falta de resonancias, tiene que ver con la empobrecida arquitectura emocional del burócrata. Las resonancias faltantes corresponden a las brechas emocionales, las zonas muertas o los espacios vacíos, dentro de la psique del burócrata. Visítenos en www.octaphilosophy.com.